Familia de Fe y Amanecer, qué alegría tenerte otra vez aquí. Sé que la mañana trae 1000 pendientes, 1000 notificaciones y 1000 voces que compiten por tu atención, y aún así decidiste detenerte un momento para buscar a Dios. Eso no es casualidad, eso es hambre de espíritu, y el cielo se inclina hacia esa clase de hambre. Quiero que sepas, antes de avanzar, que lo que vamos a compartir hoy no es una simple reflexión bonita para empezar el día. Es una herramienta de guerra, un mapa para reconstruir por dentro lo que el mundo ha intentado derribar durante años. Así que respira profundo, suelta por un momento la lista de pendientes y entrégale este tiempo a Dios como una ofrenda, no como un trámite más de la rutina. Quiero comenzar con una imagen sencilla. Imagina una casa que fue construida hace mucho tiempo, con planos torcidos, con cimientos puestos sobre tierra floja. Con los años esa casa empezó a agrietarse. Las puertas no cerraban bien, el techo goteaba cuando llovía fuerte, y cada habitación cargaba el peso de una estructura mal hecha desde el principio. Y sin embargo, quien vivía ahí se había acostumbrado tanto a esas grietas que ya ni siquiera las notaba. Aprendió a caminar esquivando el charco de agua junto a la ventana, a empujar la puerta con el hombro para que cerrara, a dormir con el ruido del viento colándose por las rendijas. Con el tiempo, esa incomodidad se volvió normalidad. Así es la mente de muchos de nosotros. Fuimos edificados desde niños, con planos que no venían del cielo. El miedo como cimiento, la comparación como pared, la vergüenza como techo. Un día, alguien nos entregó ese plano de construcción sin que lo pidiéramos, y durante años vivimos ahí, creyendo que esa era la única casa posible, la única forma de pensar, la única manera de mirarnos a nosotros mismos. Aprendimos a esquivar los charcos internos, a empujar con el hombro las puertas que no cerraban, a dormir con el ruido de una mentira que nunca se fue. Pero el Evangelio no llega para remendar esa casa vieja con un poco de pintura nueva. Llega con una promesa más radical: derribar los cimientos torcidos y levantar, piedra por piedra, una estructura completamente distinta. Eso es lo que hoy vamos a pedirle a Dios que haga en nuestra mente. Vamos a leer juntos Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Detente un segundo en esa palabra, transformaos. En el idioma original, ese verbo describe un cambio de naturaleza, no un simple maquillaje externo. No se trata de pensar cosas más lindas por un rato, ni de repetir frases motivacionales que se desinflan apenas llega el primer problema del día. Se trata de que la raíz misma de cómo procesas la vida, cómo interpretas el dolor, cómo defines tu propio valor, sea reconstruida desde adentro. Pablo no está sugiriendo un ajuste de actitud. Está anunciando una reconstrucción total, una que empieza en lo invisible y termina manifestándose en cada decisión, en cada palabra, en cada mirada que le das al día que tienes por delante. Fíjate también en la primera parte del versículo. No os conforméis. Conformarse no requiere esfuerzo alguno. Sucede solo, como el agua que toma la forma del recipiente donde cae. El mundo ofrece ese recipiente todos los días, a través de una pantalla, de un comentario, de una comparación silenciosa. Y si tú no decides activamente otra forma, terminarás tomando la forma de ese molde, sin siquiera notarlo. Por eso Pablo no dice espera a sentirte mejor. Dice transfórmate, un verbo activo,
Una decisión, un proceso que tú y Dios recorren juntos, día tras día. Piensa en tu mente como un terreno donde se está construyendo, todos los días, algo nuevo. Cada pensamiento que aceptas es como un ladrillo que colocas en esa obra. El problema es que muchos de nosotros llevamos años recibiendo materiales de mala calidad y colocándolos sin revisar de dónde vienen. Un comentario cruel de la infancia se convierte en un ladrillo de inseguridad. Un fracaso que no supimos procesar se convierte en una columna de miedo. Una comparación constante con la vida de otros se convierte en una pared de insuficiencia. Y con el tiempo, sin darnos cuenta, terminamos viviendo dentro de un edificio que nosotros no diseñamos, que Dios jamás planeó, pero que aceptamos porque nadie nos enseñó a preguntar: ¿quién puso este ladrillo aquí? La buena noticia es que un edificio se puede remodelar. Pero antes de remodelar hay que hacer algo incómodo. Hay que inspeccionar la estructura. Hay que caminar por cada habitación de tu mente y preguntar con honestidad qué hay ahí. ¿Hay una habitación entera dedicada al resentimiento? ¿Hay un pasillo lleno de comparaciones con la vida de otros? ¿Hay un sótano oscuro donde guardas la vergüenza que nunca le has mostrado a nadie? Dios no te está pidiendo que finjas que esas habitaciones no existen. Te está invitando a abrir la puerta, dejarlo entrar a Él y permitirle que empiece la demolición donde haga falta. Esto no es un proceso cómodo y quiero ser honesto contigo en eso. Demoler duele, aunque sea una demolición sana. Cuando empiezas a cuestionar un pensamiento que llevas repitiendo 20 años, algo dentro de ti se resiste, porque ese pensamiento, aunque te haga daño, se siente conocido, y lo conocido siempre da una falsa sensación de seguridad. Pero quédate tranquilo. Dios no derriba para dejarte a la intemperie. Derriba para levantar algo mejor y se queda contigo en cada etapa de la obra, sosteniendo cada viga hasta que la nueva estructura pueda sostenerse por sí sola. Quiero que notes algo más. No todos los pensamientos que llegan a tu mente vienen de afuera. Algunos los fabricamos nosotros mismos, con nuestras propias manos, cuando repetimos una y otra vez la misma narrativa de derrota hasta convertirla en ley personal. Siempre me pasa lo mismo. Nunca voy a cambiar. Así soy yo, ya no tiene remedio. Esas frases, dichas con suficiente frecuencia, dejan de sonar como una opinión y empiezan a sonar como una sentencia. Pero ninguna sentencia humana tiene la última palabra sobre tu vida cuando el arquitecto de tu reconstrucción es el mismo Dios que habló, y el universo tomó forma. Si Él pudo darle estructura al caos original, puede darle estructura nueva a tu mente hoy. También es importante decir esto con claridad. Renovar la mente no significa que un día vas a dejar de tener pensamientos difíciles. Vivimos en un mundo real, con presión real, con pérdidas reales. La diferencia no está en la ausencia del pensamiento difícil, sino en quién tiene la última palabra cuando ese pensamiento aparece. Antes, la mentira entraba, se sentaba y dictaba tu estado de ánimo por el resto del día. Ahora, la mentira puede tocar la puerta, pero ya no tiene llave. Tú decides, con la ayuda del Espíritu Santo, si se queda o si sale. La Escritura nos da la herramienta exacta para esta demolición en 2 Corintios 10:5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate en el verbo, llevar cautivo. No dice ignorar el pensamiento. No dice reprimirlo ni fingir que no existe. Dice capturarlo.
como quien detiene a un intruso antes de que entre más profundo en la casa. Cada pensamiento que llega a tu mente tiene que pasar por un punto de control, y ese punto de control se llama Cristo. Cuando un pensamiento de derrota golpea tu puerta, no lo dejas pasar libremente a instalarse en el comedor de tu identidad. Lo detienes, lo examinas a la luz de la palabra y decides si tiene permiso de quedarse o si tiene que salir. Esto significa que la renovación de la mente no es pasiva. No es esperar sentado a que un día, mágicamente, dejes de tener pensamientos destructivos. Es un ejercicio diario, casi como un guardia de seguridad que revisa cada visitante antes de dejarlo entrar. Y sí, cansa. Sí, algunos días el intruso insiste, golpea varias veces, usa la voz de tu pasado para convencerte de que tiene derecho a quedarse. Pero cada vez que lo detienes y lo mides con la verdad de Dios, la casa se vuelve un poco más tuya, un poco más segura, un poco más parecida a lo que el Padre siempre quiso para ti. Y con el tiempo, ese ejercicio que hoy se siente forzado se vuelve tan natural como respirar. Conocí, hace un tiempo, a una mujer que durante años vivió atrapada en un ciclo de ansiedad. No era que le faltara fe. Oraba, asistía a la congregación, servía con generosidad, pero cada noche, apenas apagaba la luz, un pensamiento la visitaba con la misma frase: algo malo va a pasar, y tú no vas a poder con eso. Ese pensamiento se había mudado a su mente como si tuviera llave propia, como un huésped que jamás fue invitado, pero que ya conocía cada rincón de la casa. Un día, alguien le compartió esta misma verdad, que ella podía llevar cautivo ese pensamiento en lugar de dejarlo dormir en su cama todas las noches. Empezó con torpeza al principio a nombrar el pensamiento en voz alta apenas llegaba y a responderle con una promesa concreta de la Escritura. Escogió el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La primera semana sintió que no cambiaba nada. El pensamiento seguía llegando puntual, como siempre. Se sintió incluso un poco ridícula, hablándole a la oscuridad de su cuarto. Pero decidió no rendirse solo porque el resultado no fue inmediato. La segunda semana, algo empezó a moverse apenas, como una grieta diminuta en un muro que parecía inamovible. Notó que, aunque el pensamiento seguía llegando, ya no se quedaba tanto tiempo. Para el segundo mes, hubo noches en las que se durmió sin siquiera darse cuenta, sin ese ritual de miedo que antes marcaba cada final de día. No fue instantáneo. Tomó semanas, después meses. Pero un día me dijo algo que no olvido. Ya no le tengo miedo a la noche. Aprendí a cerrarle la puerta a lo que no viene de Dios. Eso no fue terapia únicamente, aunque la terapia también tiene su lugar y es sabio buscarla cuando hace falta. Eso fue una mente siendo, literalmente, reconstruida ladrillo por ladrillo, con paciencia, con constancia y sobre todo, con la palabra de Dios sostenida en la mano como herramienta de trabajo. Si te reconoces en algo de lo que hemos hablado hoy, quiero invitarte a que oremos juntos, no como un ritual más de la mañana, sino como una decisión consciente de entregarle a Dios los planos de tu mente para que Él sea el arquitecto de lo que viene. Cierra los ojos si puedes, o simplemente baja el ritmo de tu respiración y acompáñame en esta oración con el corazón abierto. Padre bueno, vengo ante ti esta mañana, no con una lista de peticiones apuradas, sino con algo mucho más profundo. Te entrego los planos de mi mente. Reconozco que muchas de las estructuras que cargo por dentro no las diseñaste tú.
las heredé, las construí sola en momentos de dolor, o las acepté sin cuestionar porque nadie me enseñó que tenía derecho a preguntar de dónde venían. Hoy te pido que camines conmigo por cada habitación de mi mente. Entra al pasillo de la comparación y muéstrame la verdad, que no fui creada para medirme contra la vida de nadie más, sino para caminar en el propósito único que tú trazaste para mí desde antes de que yo naciera. Entra al cuarto del miedo y arranca, desde la raíz, cada mentira que me ha dicho que no voy a lograrlo, que soy demasiado tarde, que ya perdí mi oportunidad, que otros avanzan mientras yo me quedo atrás. Entra al sótano donde guardo la vergüenza y enciende la luz que hace tiempo apagué por vergüenza de mí misma, por miedo a que alguien viera lo que realmente cargo por dentro. Señor, te pido perdón por los años en que dejé entrar pensamientos que nunca debieron cruzar la puerta. Perdóname por darle asiento en mi mesa a la derrota, por servirle café a la ansiedad cada mañana como si fuera una visita bienvenida, por dejar que el desánimo eligiera la música que suena en cada habitación de mi mente. Hoy decido cambiar la cerradura. Hoy decido que todo pensamiento que quiera entrar tendrá que pasar primero por tu palabra y que ya no le daré espacio gratuito a lo que no viene de ti. Ayúdame a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice tu palabra. Cuando la mentira toque a mi puerta diciendo que no valgo, ayúdame a responder con la verdad de que fui hecha a tu imagen, con un propósito que nadie más puede cumplir de la misma manera. Cuando el miedo grite que el futuro es incierto, ayúdame a recordar que mis días están escritos en tu libro desde antes de que existiera uno de ellos, y que ninguna sorpresa te toma desprevenido. Cuando la vergüenza intente arrastrarme al pasado, ayúdame a pararme firme en la certeza de que en Cristo soy una nueva creación, y que lo viejo ya pasó, ya fue pagado, ya no tiene ningún poder legal sobre mi presente. Padre, no quiero solamente sobrevivir a mis pensamientos. Quiero que mi mente sea un lugar habitable, un hogar donde tu paz tenga espacio para sentarse, sin que nada más le quite el lugar. Reconstruye en mí lo que hizo falta reconstruir. Cambia las columnas de temor por columnas de fe. Cambia las paredes de comparación por paredes de gratitud. Cambia el techo de ansiedad por un techo de tu presencia que me cubre día y noche, que no gotea cuando la tormenta llega, que resiste el viento sin agrietarse. Enséñame también a cuidar lo que dejo entrar por los ojos y por los oídos, porque sé que gran parte de lo que construyo comienza mucho antes del pensamiento mismo, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que permito que se repita frente a mí una y otra vez. Ayúdame a ser más selectiva con lo que alimento, sabiendo que aquello que alimento con atención es precisamente lo que crecerá con más fuerza dentro de mí. Cuando sienta que la obra avanza lento, que no me desespere. Recuérdame que ninguna casa se construye en un día y que tú eres paciente conmigo incluso cuando yo quiero que todo cambie de inmediato. Dame la fuerza para seguir revisando, seguir vigilando la puerta, seguir eligiendo tu verdad por encima de la voz familiar de mis viejos patrones. Aunque esa voz familiar insista, aunque se sienta más cómoda que lo nuevo que tú estás construyendo. Te pido también por cada persona que hoy escucha esta oración conmigo y que reconoce, en silencio, una habitación de su mente que necesita reconstrucción. Que no se sienta sola en este proceso. Que sepa que tú caminas con cada uno de tus hijos, en cada casa interior,
en cada obra que pareciera interminable. Danos ojos para ver el progreso aunque sea pequeño, y danos paciencia para no abandonar la obra a mitad de camino, solo porque el cambio no llegó tan rápido como esperábamos. Gracias porque no estoy sola en esta obra. Tu espíritu vive en mí, y es Él quien sostiene cada viga, quien asegura cada cimiento, quien termina lo que yo sola jamás podría terminar. Gracias, porque esta reconstrucción no depende únicamente de mi fuerza de voluntad, sino de tu gracia trabajando conmigo, paso a paso, ladrillo a ladrillo. En el nombre de Jesús, que es la piedra angular de toda reconstrucción verdadera, lo declaro y lo recibo. Amén. Después de una oración así, quiero que llevemos algo práctico contigo, algo para sostener este cambio más allá de este momento. Filipenses 4:8 nos da un filtro concreto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es una sugerencia vaga de pensar positivo. Es una lista de control, casi como un filtro de agua que decide qué puede pasar y qué se queda atrapado antes de llegar a tu mente. Antes de dejar que un pensamiento se instale, pregúntate, ¿esto es verdadero o es solamente lo que siento en este momento? ¿Esto es puro o es una versión distorsionada de la realidad que el miedo me está vendiendo? ¿Esto es digno de alabanza o es simplemente lo que más ruido hace hoy en mi cabeza? Ese filtro, usado con constancia, cambia por completo la calidad del aire que respira tu alma cada día. No es negar la realidad difícil que estés viviendo, es negarte a construir tu identidad entera sobre esa dificultad, cuando hay una verdad más grande y más permanente esperando para sostenerte. Quiero recordarte algo importante antes de cerrar. Esta obra de renovación no termina en un solo día de oración. Es un proceso, y como todo proceso de construcción, tendrá etapas donde el avance se ve claro y etapas donde parece que nada se mueve. Habrá días donde sientas que ya derribaste ese muro de inseguridad y de pronto una situación difícil hará que una grieta vieja se asome otra vez. No te desanimes si eso ocurre. No significa que retrocediste al punto de partida, significa que sigues en obra. Y toda obra en proceso muestra, de vez en cuando, el trabajo que todavía falta. Lo importante no es que la casa esté terminada hoy. Lo importante es que el arquitecto correcto esté a cargo de los planos. Quiero también animarte a que no compares el avance de tu propia obra con la de otra persona. Hay quienes derriban un muro de miedo en semanas, y hay quienes necesitan años para desmontar una mentira que se instaló desde la infancia. Ninguno de los dos procesos es más espiritual que el otro. Dios no mide tu crecimiento con la misma regla que uso para medir el de tu vecino, tu hermano en la fe, o esa persona que ves en redes sociales aparentemente ya sanada. Tu obra tiene su propio tiempo, su propio clima, su propio terreno. Confía en que el mismo Dios que empezó esta reconstrucción en ti es fiel para completarla, a su ritmo, en su tiempo perfecto. Antes de cerrar, quiero que declares esto conmigo en voz alta. No como una frase más, sino como quien firma el contrato de una nueva construcción. Declaro que mi mente ya no le pertenece al miedo. Declaro que la comparación no tiene autoridad para definir mi valor. Declaro que cada mentira que intentó poner un ladrillo en mi identidad queda expuesta a la luz de la palabra de Dios. Declaro que soy una obra en proceso,
y que estar en proceso no es un fracaso, es una promesa cumpliéndose poco a poco. Declaro que mi pasado no tiene el poder de firmar los planos de mi futuro. Declaro que cada mañana que decido llevar cautivo un pensamiento, estoy participando activamente en la reconstrucción que Dios ya comenzó en mí. Declaro que mi mente es territorio santo y que solamente lo que pasa el filtro de la verdad tiene permiso de quedarse a vivir ahí. Declaro que no importa cuántas veces tenga que repetir esta verdad, la repetiré las veces que haga falta, porque sé que la constancia es el material con el que se construyen los cambios duraderos. Y si hoy sientes que todavía hay habitaciones enteras por reconstruir, no te desanimes. Ninguna casa hermosa se levantó en una sola mañana. Pero cada mañana que eliges volver a este lugar, cada mañana que decides orar antes de abrir las redes sociales, cada mañana que prefieres la palabra de Dios antes que las noticias del mundo, estás colocando un ladrillo nuevo, uno que sí viene del cielo, uno que sí resistirá la tormenta. Quiero dejarte una tarea sencilla para esta semana, algo concreto que puedas hacer cada mañana. Elige un pensamiento que se repite y que sabes, en el fondo, que no viene de Dios. Escríbelo en un papel o en tu teléfono. Al lado, escribe una promesa de la Escritura que lo contradiga directamente. Y cada vez que ese pensamiento vuelva a tocar la puerta, en lugar de dejarlo pasar en silencio, di en voz alta la verdad que escribiste. No una vez, todas las veces que haga falta. Vas a notar que con los días, la voz de la mentira se vuelve más débil y la voz de la verdad se vuelve más familiar, hasta que un día, sin darte cuenta, esa nueva verdad ya no se siente como un esfuerzo, sino como quien realmente eres. Antes de despedirme, quiero decirte algo con toda sinceridad. Esta obra que Dios está haciendo en tu mente no depende de que tengas todo resuelto hoy. Depende de que decidas, un pensamiento a la vez, abrirle la puerta al arquitecto correcto. El propósito detrás de este espacio siempre ha sido el mismo: acompañarte a construir una mañana donde tu primer pensamiento del día no sea de ansiedad, sino de identidad, no de miedo, sino de propósito. No busco entretenerte por unos minutos y que sigas tu día exactamente igual. Busco que cada palabra que compartimos hoy se convierta en un ladrillo real dentro de la casa que estás levantando junto a Dios. Esta palabra tocó algo en ti esta mañana. Me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. ¿Qué pensamiento decidiste llevar cautivo hoy? ¿Qué habitación de tu mente decidiste abrirle a Dios por primera vez? Si sientes que esta palabra puede ayudar a alguien más que conoces, compártesela. Puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar en su propio proceso de reconstrucción. Y si quieres seguir creciendo junto a esta comunidad cada mañana, suscríbete para que no te pierdas los próximos encuentros. Cada video es un ladrillo más en esta obra que hacemos juntos. Gracias por darle a Dios este tiempo de tu mañana, por elegir la oración antes que el afán, por sentarte a escuchar en lugar de salir corriendo directo al ruido del día. Que cada ladrillo que coloques hoy sea uno que Él mismo hubiera elegido para ti. Y que la próxima vez que mires tu propia mente, la veas no como una ruina que cargar, sino como una obra en manos del mejor arquitecto que existe.